Muy buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Sosa, actualmente soy el director del CERLAC y hoy tengo el honor de dirigir una mesa redonda donde se da el encuentro de diversos puntos de vista para entender para dónde va el marketing editorial en la actualidad. Quiero dar las gracias a los que nos están acompañando a esta hora y especialmente a nuestros panelistas. Voy a comenzar a dar una pequeña biografía de cada uno de ellos. Empecemos con Margarita Restrepo, que actualmente es la directora de comunicaciones y marketing de Penguin Random House para Colombia. Ella es de Medellín, tiene estudios en la Escuela de Administración y Finanzas de la Universidad EAFIT y una especialización en gerencias de mercados globales en la Universidad EIA. Inició su carrera en marketing hace 20 años, trabajando en Nutresa, Monsanto, Johnson Rubicam, Avon y Supercable. También en esta mesa participa Francisco Toquica. Él es fundador de la editorial Caen Express, es artista plástico, trabajó en el Banco de la República como director de diseño en el área de servicios educativos y tuvo el honor de ser DJ en Fiebre Sex, en el barrio Santa Fe. Fue productor también del documental Big Bear Bull y actualmente está trabajando de curador en el espacio Bodegón y en el espacio La Rebeca. María Elvira Jaramillo trabaja como directora de comunicaciones y mercadeo de Siglo del Hombre. Estudió en la Javeriana, comunicación social, con énfasis en producción audiovisual y maneja un podcast o un programa de radio llamado Cartografías Editoriales, que es una apuesta que hace su editorial, Siglo del Hombre, por divulgar experiencias relacionadas con la industria editorial colombiana. Y por último, tengo a la sangre mexicana, a Hugo Marroquín, de Planeta Colombia, que es el actual director de mercadeo y comunicaciones. Es oriundo del norte de México, especialmente del estado de Chihuahua. Estudió comunicación y marketing y en sus comienzos trabajó en emprendimientos culturales, especialmente en festivales emblemáticos del país azteca como el Festival de México en el Centro Histórico y el Festival Internacional del Cine de UNAM. Desde el 2005 entró a la industria editorial con mucha felicidad y alegría y ha trabajado en Grupo Planeta por más de una década. Es Planeta México y Planeta Colombia. También hay que destacar que es autor de 2 novelas y es importante este papel porque a veces ha jugado en los dos lados como escritor y como persona que promueve los libros a partir de la publicación y el mercadeo. Y también hay que destacar que es narrador de audiolibros. ¿Cómo están todos? Bueno, creo que por temas... Muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, yo quisiera comenzar con Margarita y obviamente el tema que quiero plantear acá está abierto a comentarios de todos sobre las mejores estrategias que uno puede hacer en esta industria para llegar a las nuevas audiencias. Bueno, pues muy buenos días a todos y muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy a esta importante mesa. Creo que es muy interesante poder compartir experiencias que nos permitan potencializar la forma de llegar a nuestros lectores y poder crecer cada vez más la lectura en Colombia, que es nuestro principal reto como directores y gestores de marketing y comunicaciones en esta gran industria. Yo te diría, Andrés, que el principal reto que sufrimos o al que nos enfrentamos todas las editoriales fue cómo llegar a esas audiencias, cómo no perder los lectores, cómo logramos que los autores puedan tener esa cercanía con sus lectores aún en la distancia. Y ese reto al que todos nos enfrentamos nos permitió a nosotros encontrar diferentes estrategias y potencializar estrategias que ya veníamos realizando. Lo primero que hay que entender es que hay un cambio de hábitos en el consumo, cambio de hábitos en la lectura, cambio de hábitos en los intereses, cambio de hábitos en lo que las personas están haciendo en su día a día con este cambio de normalidad, y la forma de llegar a esas audiencias se convirtió en un tema virtual, pero una virtualidad que te exige ser diferente y entregar nuevos contenidos. Entonces, por ejemplo, estrategias como alianzas donde tú involucras marcas que son afines y se potencializan. Nosotros hicimos estrategias, por ejemplo, como aliarnos con el Teatro Nacional La Castellana para hacer lecturas de libros y generar esos primeros fragmentos
para enganchar a los lectores, que los autores puedan firmar sus libros en la casa y entregárselos a los lectores. Presentaciones virtuales en la Feria del Libro, fue súper importante convertir esa Feria del Libro entre todos los participantes en una feria virtual donde logramos acercar lectores y autores y nos permitió llegar a unos alcances que con los eventos presenciales nunca los logramos. Son importantísimos los alcances presenciales, pero nunca logras llegar a 20.000 personas, como en muchos casos se dio el alcance en la comunicación y personas de todo el mundo. Entonces te permite también que esos lectores que están por fuera, que no han tenido cercanía con un lector en nuestro país o con un autor en nuestro país y viceversa, puedan tener esa posibilidad y te amplía el espectro del mundo del libro, que sea mucho más global y menos local. Es algo muy interesante que nos ha permitido enfrentar este nuevo reto y que ha sido absolutamente satisfactorio para la industria editorial. Perfecto. Por el lado de Francisco, yo sé que sacas unos libros muy de nicho y para un público muy especializado. Esta pregunta tiene ese componente. ¿Cómo logras cautivar? Sé que te mueves muy bien en Instagram y ha creado una gran comunidad. ¿Cómo haces ese puente para Caimpress y tu público? A ver, primero quisiera hacer una pequeña fe de ratas a la presentación. Mi nombre es Francisco Toquica, el proyecto editorial se llama Caimpress. Trabajé en servicios educativos en el Banco de la República y fui curador de una galería, pero eso fue hace como 5 años. En este momento tenemos la editorial y un estudio de diseño que se llama Toquica. ¿Listo? Ahora, para responder tu pregunta, nosotros tenemos digamos que una naturaleza que es bien particular y eso digamos que ha jugado en este momento a favor y es como ir un poco contracorriente. Entonces nosotros no estamos buscando los influenciadores ni los bestsellers, ni incluso si está muy en boga la ficción, pues buscamos algo que sea totalmente opuesto. Y pues no ha habido, pues ese tema de nicho es lo que permite tener unos mercados muy diversos. Entre esos mercados se empiezan a compartir información y se genera, y pues se articula toda una red y una estructura como de ese es el lugar de los proyectos, digamos, como particulares. Esa es, digamos, como la manera en la que nos hemos como movido para esa parte. No sé si... Sí, te quería preguntar sobre un autor que se presenta en tu editorial. ¿Qué estrategias le planteas a la hora de conseguir sus audiencias, de encontrar sus lectores? O sea, ¿qué usualmente haces desde Caimpress? Bueno, generalmente lo único que hacemos es hacer un par de historias y las articulamos dentro de los contenidos. Digamos que la cuenta de Instagram nosotros la tenemos como una publicación más, es como una revista, donde diariamente subimos contenido ahí. Y es raro porque el contenido de nicho, el público que está en esa publicación, en esa cuenta, no necesariamente es un público lector. Pero eso también ha permitido jalar pues gente de otros lados que no conoce ni siquiera como el sector editorial independiente acá en el mercado local. Y no, en realidad no hacemos muchas, no hay como una estrategia detrás. Lo único que procuramos hacer es muy honestos con las comunicaciones, no tenemos, o sea, cuando vamos a hacer un live, pues es decir, es porque sentimos que lo amerita, no porque se necesite, porque todo el mundo está haciendo lives, no, sino porque pues coincide que el autor va a tener una conversación con alguien que es relevante pues para ampliar el espectro de percepción de su obra. Y eso funciona bien en términos como de ventas, como que la gente sí percibe pues como el artefacto maquetado o preparado y la otra cosa que es mucho más aireada, pero pues como despreocupada.
Perfecto. Por el lado de María Elvira, el siglo del hombre, sé que ustedes manejan un público muy exquisito, o sea, son una gran distribuidora a nivel iberoamericano y usualmente uno piensa en el siglo del hombre y no piensa mucho en marketing digital, pero pues cuéntame qué hacen ustedes por ahí. Bueno, quería decir dos cosas antes de contestar la pregunta. La primera, pues agradecer a la Cámara Colombiana del Libro, a la Nacional y a ustedes cuatro que me acompañan hoy. Creo que estos espacios son muy necesarios y además, pues yo me siento muy honrada porque de alguna manera siempre he admirado el trabajo de todos, del CERLAC, del Planeta, de Random, de Cain Press. Entonces, pues estoy aquí también para aprender de todas las experiencias que vayan a poner ustedes hoy sobre la mesa. Tu pregunta me da pie para aclarar una cosa, porque no todo el mundo conoce la naturaleza del siglo del hombre. Nuestro principal objetivo y desde donde salen todas las estrategias, no importa si es mercado digital, si es presencial, si es en una feria del libro como la de Bogotá, es apostarle a la circulación del pensamiento y la cultura. De ahí sale todo. Y en ese gran propósito tenemos 3 o 4 líneas de trabajo. La editorial, nosotros tenemos una editorial desde hace más de 20 años, distribuimos más de 70 editoriales latinoamericanas y españolas y colombianas. Tenemos, sí, como dices, un público exquisito, pero también tenemos, el público exquisito se asocia mucho como con ciencias sociales, con filosofía del derecho, pero también tenemos un catálogo riquísimo en literatura, nuevas editoriales, nuevas voces de editores en España, y también tenemos literatura infantil, o sea, ya tenemos 5 editoriales de literatura infantil. Entonces, para que vayan viendo que el público se va ampliando. Y además de ser distribuidores y de ser editores, también somos librería. Tenemos 2 librerías, una en la Candelaria, una en el Barrio Gran América, y además tenemos nuestra librería virtual. Y finalmente, una cuarta línea de trabajo que es muy, muy importante para nosotros es ser gestores culturales. Para Siglo del Hombre no hay otra manera de llevar nuestros libros al público, a quienes lo conocen, a quienes tal vez no conocen un autor y que están interesados, que la gestión cultural. Estamos para conversar no solo dentro del mundo del libro con editores, libreros y otros agentes como podrían ser las bibliotecas, sino también para crear espacios culturales en las ciudades. Y para que se hagan una idea, voy a dar un ejemplo muy concreto de algo que hicimos antes de la pandemia, pero que hemos replicado en canales virtuales, y es Edgar Queret. Edgar Queret, tal vez algunos lo conocen, tal vez no. En Colombia nos dimos cuenta que mucha gente no lo conocía, pero era uno de los invitados principales al Hey Festival. Entonces, no podíamos decir, como no lo conocen, pues no vamos a vender, o no es relevante. Entonces empezamos a analizar este autor, a entender cuáles eran sus particularidades. Él está en uno de los fondos de una editorial que se llama Sexto Piso, y en conjunto y en trabajo muy de cerca con los editores nos inventamos una serie de eventos para llegar a esas audiencias por las que tú nos preguntabas. Este autor, además de ser escritor de cuento, de novela, de cuento, es escritor de guiones de series y de televisión. Entonces ya podíamos empezar a marcar varios tipos de audiencia, la de la editorial, la de las personas que les gusta leer cuento corto, y además las personas que les gustan las series, cierto tipo de películas con humor negro. Entonces decidimos inventarnos toda una gira de Queret por Colombia, buscando aliados fundamentales como la red de bibliotecas del Banco de la República. Entonces hicimos un evento en Barranquilla, otro en Cartagena, el evento del Hey Festival, y en Bogotá un evento en la Cinemateca para unir todo lo que tenía que ver con el cine. Hicimos una proyección en primicia de 4 capítulos de la serie de este autor, y además un evento de cierre en la biblioteca Luis Ángel Arango con una presentación de interpretación de unos autores de los cuentos, de unos actores de los cuentos. Entonces miren todos los lenguajes que mezclamos: cines, series, espacios culturales como las bibliotecas, espacios culturales como la cinemateca, y además teatro. Entonces, así llegamos a una audiencia que no conocía al autor, que no sabía quién era, y hoy es uno de los autores más vendidos de Sexto Piso en Colombia. Entonces, eso como para contestar un poquito con un ejemplo. Me encanta que ya estás poniendo casos, en este caso un tema de marketing 360, y te felicito por esas estrategias.
se necesitan mucho aquí para acercar a los autores a su público. Por el lado de mi estimado amigo Hugo, ¿qué cosas nos puedes presentar por el lado de entrar a nuevas audiencias o mantener fidelizadas? Oye, fíjate que ahora que hablaban y escuchaba justamente de lo que están hablando, recordé mucho, y es un pensamiento que toda esta temporada de pandemia como que ha estado muy presente. Un hecho que me sucedió en 2007, cuando yo estaba de visita participando en la Book Expo América como asistente, y entré a una charla, y en aquel 2007, no ya tan lejano, una de las grandes discusiones tenía que ver con la irrupción del libro electrónico en el mundo editorial y esa cantidad de miedos que había entonces sobre si el libro físico iba a morir y todo esto. Pues hubo algo que dijeron que me marcó básicamente mi experiencia profesional, que uno de los ponentes dijo: lo único que sabemos es que todo va a cambiar. Y creo que ese pensamiento, al final, hace tantos años, casi al inicio de mi carrera en el mundo editorial, me ha permeado y me ha llevado. Justamente, como bien decía Margarita, nos enfrentamos de golpe y de súbito a los cambios de hábitos, a las nuevas formas de consumir los contenidos, también a la posibilidad de abarcar audiencias mucho más grandes. Y algo clave que también comentaba ahora justamente María Elvira era comprender en su naturaleza exacta a los autores. Creo que para mí esta época ha involucrado la imposibilidad de llevar una estrategia a largo plazo, y creo que en este punto de la pandemia, ya a 7 meses del inicio de la pandemia, digamos, en términos de las políticas gubernamentales, hemos virado el volante, el timón tantas veces, justamente para tratar de encontrar dónde están esos hábitos de consumo. Hoy, a 11 de noviembre, definitivamente el consumo de contenidos en línea no es el mismo que estaba sucediendo en el mes de abril, y en ese sentido los horarios, los tiempos, los formatos, todo ello tiene que ser reinventado y puesto otra vez como en consideración sobre cuál es el mejor formato. En ese sentido, creo que uno de los aciertos que hemos logrado tener como equipo de trabajo es entender que la reinvención no es un término hueco, que auténticamente poder reinventarnos, reconfigurar, soltar, ¿sabes? Con la frustración que a veces provoca soltar, y podernos plantear escenarios que quizá nunca habíamos pensado. Y eso es algo que está en nuestro sentir cotidianamente. Y en lo particular lo hemos aterrizado, digamos, con muchos libros para lograr justamente llegar a esas audiencias, a esos lectores, porque algo también me gustó mucho que dijo Margarita, porque creo que en Grupo Planeta también nos permea, es cómo vamos a lograr mantener la cercanía de los autores con sus lectores. Y eso ha sido uno de los objetivos más complejos en esta virtualidad, porque sinceramente pues creo que era lo que más disfrutábamos todos. El autor, al recibir esa energía de su lector, los lectores, y por supuesto nosotros que siempre fuimos testigos de esos encuentros tan maravillosos cuando un lector llega con su libro para firmar ante el autor. Perfecto. María Elvira tocaba el tema del caso de un autor, y precisamente la siguiente temática que quiero tratar era en torno a las buenas prácticas de social media y los autores. Les cuento que cuando yo entré al mundo editorial, la social media ni siquiera existía, o sea que ya podrán imaginar lo viejo que estoy. Y fui uno de los pioneros de la proto-social media en la industria editorial en Colombia, y era una cosa rara, y los autores al principio eran como ajenos a eso, les parecía que eso era como satánico, como que ¿para qué meterse a ese tema? Ahora casi todos piden a gritos esas estrategias. Empecemos con María Elvira. ¿Qué casos nos puedes contar interesantes en tu campo? Espera, creo que tiene el micrófono. ¿Tiene audio? El host, ¿le puedes poner audio a Margarita? Perdón. Es que ¿A Margarita o a María Elvira? A Margarita, ¿no?
¿La pregunta es para mí o para Margarita? Porque yo soy la que tiene el micrófono abierto. Bueno, si quieren contesto de una y nos saltamos el orden. María Elvira, respóndela y después pasa Margarita. Listo, les decía que seguramente Margarita y Hugo tendrán ejemplos muy concretos de autores que se han convertido casi en influencers, en personas que ponen una publicación y automáticamente o muy rápidamente empiezan a tener muchos clics y likes. Ese tipo de autores en nuestro catálogo y en el tipo de editoriales que distribuimos, que por llamarlas de alguna manera son independientes de diferentes partes del mundo, pero finalmente son como rutas de lectura alternativas, no es tan común que eso suceda. Hay algunos casos muy puntuales como Elvira Sastre, que de hecho compartimos, es autora Valparaíso y Random House, pero no es el tipo de autor de siglo. El tipo de autor de siglo es más, como decirlo, si lo ponemos en términos de personas que logran que gran cantidad de individuos en el mundo se volteen a leer sus textos. Yo diría Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano que escribe en alemán, y Boaventura de Sousa, que es un sociólogo muy reconocido que se ha pensado desde Portugal, pero problemáticas que tienen que ver con la justicia social en toda la región de Latinoamérica y en otras partes del mundo. Ellos dos, entonces ustedes me van a decir, pero de eso te estábamos hablando, son lecturas exquisitas, pero estos autores puntualmente se han dedicado a pensar la pandemia y han escrito textos, reflexiones que se han vuelto reflexiones fundamentales en este momento. Los dos han sido autores que han salido en El País, en Lecturas del Tiempo, con entrevistas a profundidad, con entrevistas largas, que cuando compartimos esa información, logramos esos likes, esos intercambios, esa popularidad, por decirlo, en métricas que lograría un autor que se puede convertir en influencer. Entonces, yo creo que hay que buscar otras rutas en nuestro caso para encontrar ese tipo de impacto en las audiencias y en este caso el espacio del periodismo, el espacio de discusión sobre una problemática social se convierte en el principal aliado. Muchas gracias, Malvira. Ahora sí vamos para Margarita, por favor. Vale, pues mira, Andrés, que es un tema bien interesante porque cuando tú preguntas por social media, inmediatamente la gente o la mayoría piensan que el social media son solamente las personas que están en el mundo digital o en el mundo virtual y que se enfocan a potencializar su carrera o su enfoque en ese mundo. Y precisamente la pandemia lo que nos enfrentó fue a que ese mundo es un nuevo mundo para todos. Y ahí caben todos los autores, caben todos los géneros, caben todas las edades. Entonces, nosotros tenemos casos puntuales de diferentes temáticas. Tenemos casos, por ejemplo, donde logramos acercar a un autor internacional que nunca habíamos tenido en Colombia, hacer un evento virtual para los lectores en Colombia, que es fundamental. Tenemos casos en donde autores locales colombianos muy importantes de literatura, como William Ospina, como Héctor Abad, este tipo de autores muy reconocidos y súper consolidados que normalmente no se enfocan en el mundo digital, tuvieron esta gran presencia digital y encontraron en esa presencia digital, tuvimos eventos cerrados, eventos abiertos, tuvimos encuentros, tuvimos preguntas y respuestas, porque lo que finalmente estábamos buscando con cada uno de estos era que el lector pudiera sentir lo que Hugo reforzaba ahora de manera muy importante, y es cómo logro que esa cercanía y ese amor o esa pasión que tenemos los lectores por los autores no se pierda en medio de la virtualidad, y cómo logramos acercarlos. Entonces, entendiendo dónde están esas diferentes lectores en los momentos diferentes, en sus casas, en sus trabajos, en momentos diferentes en el día, tú logras acercar, y estos autores que normalmente no se enfocaban en eso, encontraron allí una forma súper especial de poderse acercar y de encontrar esa forma de no perder ese vínculo tan importante que todos los autores se deben a sus lectores. Tenemos autores también, por ejemplo, como el caso de Jorge Rauch, que tiene restaurantes, que tiene libros, que es influencer. Entonces, con un autor como ese lo que se hace es potencializar y encontrar en él muchos momentos diferentes para optimizar el tiempo en familia y facilitarle también, por ejemplo, a los padres de familia el tiempo de los hijos, que ha sido tan difícil en esta virtualidad, porque los papás hemos tenido que trabajar desde la casa, los niños estudian desde la casa, hacer las labores de la casa, un montón de cosas que se nos vinieron encima que no las teníamos contempladas, y lo que nosotros como promotores de lectura y de cultura estamos buscando hacer es facilitar esa vida
a las personas. Entonces, por ejemplo, un autor como Jorge Rauch hizo un live enseñándole a los niños a cocinar para que los niños hicieran el regalo, el desayuno para el Día del Padre. Entonces ahí tú unes lectura, entretenimiento, diversión, la familia, encuentras una conexión emocional súper importante que te permite potencializar estos autores. Tenemos además autores ya como los influenciadores o los youtubers, que es una nueva categoría de la cual tú hablabas, Andrés, que es súper importante. Es una categoría que hace 2 años no nos la imaginábamos, porque eran mundos que se veían completamente diferentes. Ahora esos mundos digitales son experiencias, son casos de éxito, son historias de vida inspiradoras, son emociones que la gente quiere entender y conocer a profundidad y se transmiten en un libro que la gente quiere tener. Y estos influenciadores, pues, por ejemplo, te pongo el ejemplo Calle y Poché, un lanzamiento en vivo del libro de Calle y Poché tuvo 10.000 personas conectadas en simultánea. Eso es imposible de lograr en un evento presencial. Entonces, lo que nos deja este tema del social media es que audiencias segmentadas las encuentras en todas partes y te permite segmentar de manera micro, específica, llegarle a la persona específica a la que tú le quieres llegar. Algo muy importante es que te permite llegar al que quieres, como quieres y saber cómo te fue y medir toda esa trazabilidad para poder reaccionar rápidamente. Entonces, es un tema muy importante a nivel de marketing, muy medible, que te amplía un espectro completamente importante que, digamos, lo fortalecimos en la pandemia, pero lo que entendimos de esta pandemia y lo que decía Hugo, que también es completamente cierto, si hay algo en lo que tenemos que ser conscientes es la capacidad de adaptación y de reacción, porque hoy tú planeas una estrategia, mañana la debes cambiar, porque el panorama te cambió. Pero lo que nos deja esta pandemia es que todo lo que hemos aprendido y evolucionado, porque Colombia como país evolucionó 10 años en el tema digital, o sea, en 7 meses evolucionó lo que hubiera evolucionado en 10 años, es que el mundo digital es un mundo que está ya para quedarse, que está creciendo, que es una realidad que todos los días tenemos que seguir potencializando y encontrando esas oportunidades diferentes para complementar el mundo presencial, porque no significa, lo que decía Hugo también es completamente cierto, el libro físico nunca se va a acabar, ni la experiencia de ir a una librería se va a acabar, porque son experiencias completamente diferentes. Lo que significa para una persona entrar a una librería, poder tocar el libro, poder abrirlo, poder olerlo, poder comparar, dar la vuelta, toda esa experiencia, eso no te lo reemplaza nadie. Pero la practicidad y la facilidad y la rapidez y la agilidad y la globalización que te permite el mundo digital, tampoco te lo reemplaza el físico. Entonces es un complemento súper importante donde ahí se une el marketing 360, Andrés, del que tú hablabas, que tiene una pata muy importante en comunicación, una pata muy importante en el marketing ATL, BTL, todo lo tradicional, y una pata importantísima en el marketing digital, pero ninguno puede ser excluyente del otro. Tiene que ser un 360 completo para que la experiencia del libro de los autores y los lectores sea completamente satisfactoria. Perfecto, Margarita. Francisco, en el caso tuyo como editorial independiente, sé que las redes sociales son un gran apoyo y un gran medio de divulgación de tus contenidos. ¿Qué casos nos puedes contar? Estás con micrófono. ¿Ya? Nosotros tenemos unos casos particulares que nos hicieron entender, digamos, cuál era esa plasticidad de las redes sociales y fue con un libro de un artista holandés que se llama Dick Verdul, con el cual tenemos 3 novelas hasta el momento. Y esta primera novela, que fue en el 2012, pues era cero, o sea, aquí no se vendía y curiosamente nos pedían de Japón, de Argentina y de México. Sí, porque alguien había comprado y las llevó y porque él es súper conocido en unos escenarios de nicho muy puntuales allá, pero nos pedían esa novela desde allá. Y ahí como que entendimos como, bueno, hay unos productos que se salen de las manos de esa planeación de vamos a enfocarnos a venderle a artistas que estén interesados en literatura, bla, bla, bla. Y nos dimos cuenta que de entrada la misma obra tiene pues como unos recorridos naturales que son ajenos
a las intenciones comerciales. Y eso nos permitió, digamos, como calmarnos un poco con todo ese peso como de tenemos que hacer el marketing 360, 180, 1080, como quieran, ¿sí? Luego tenemos un segundo caso que es el de María Camila Dávila. Ella escribió un libro como sobre su proceso, sobre mientras superaba un cáncer, siendo muy joven. Y este libro, pues digamos que tiene un montón de carga y de contenido como de humor y es cero ingenuo a pesar de que ella es muy joven, escribió este libro. Y ella lo articuló muy bien ellos estaban en unos grupos de Facebook de oncología y lo que hicieron fue organizar unos pequeños clubes de lectura en pabellones de oncología. Entonces, fue otra estrategia en la cual, digamos, como que naturalmente se dio, como, oigan, voy a contar, quisiera saber si ustedes quieren que les cuente cómo fue mi perspectiva de todo este proceso para, pues, hasta llegar al final. Y esa fue otra, pues, digamos que otra cosa que nos hizo entender que no, pues, justamente eso, que las estrategias, si bien permiten como tener un cierto control, si hay una cosa que se desborda y pues va buscando como sus propios nichos. ¿Mm? Muy bien, aquí en los comentarios me dicen que si las redes sociales de Caín Press muchos días no podrían ser llevaderos. ¿Cómo? Perdón, ¿me repites? Aquí me dicen un comentario, sin las redes sociales de Caín Press muchos días no podrían ser llevaderos. Es decir, animas los días grises, que tenemos muchos. Sí, es como nuestra mejor publicación de autoayuda, esa cuenta. Bueno, en el fondo todo es autoayuda, hasta el coreano que mencionó María Elvira. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien. Por el lado del planeta. Pues fíjate, digo, naturalmente podría repetir casi todo lo que dijo Margarita. La naturaleza de nuestras empresas es muy similar en ese sentido. Y un poco para enriquecer o abonar, digamos, a lo que comentaba, que además lo comparto plenamente. Clave, avanzamos 10 años, ¿no? Es lo que dice Margarita, estoy totalmente de acuerdo, lo cual nos lleva a una reflexión, pues, ¿dónde estábamos? y es a veces un poco terrorífico pensar en tantos sentidos la industria, que afortunadamente ha avanzado en muchos espectros, pues, ¿dónde estábamos? Y ese punto, fíjate que a mí me lleva a una reflexión y algo que me gustaría compartirle a la gente cuando se pregunte sobre comunicación, sobre marketing, hay un punto de partida que tiene que ver mucho con la humildad digital, quisiera nombrarlo. Esto es porque parte de la experiencia, además, por supuesto, de los conversatorios, las alianzas, los formatos, todo esto que se dio y que cualquier persona que vea seguramente el canal de YouTube, de Facebook, donde haya videos de cualquiera de los que estamos aquí presentes, seguramente entenderá mucho de lo que ha sido esa estrategia. Pero cuando hablo de humildad digital, fíjate que también en la naturaleza que comparto con Margarita, la diversidad de autores que tenemos, desde profundamente literarios, de coyuntura, infantiles, comerciales, es decir, todo el espectro del mundo editorial cabe en esta casa, también nos provocó un reto que era mucho acompañamiento. El acompañamiento para ayudarlos a correr ese maratón de 10 años en apenas unos meses. Algunos, por supuesto, que naturalmente lo hicieron, aquellos autores que tenían esta facilidad, digamos, para comprender las herramientas, que, ojo, no tiene que ver con ser influenciador, tiene que ver un poco con la habilidad para el manejo de las herramientas y la comprensión del lenguaje. Muchos, naturalmente, se nos echaron a correr y avanzaron en esa carrera. Otros, como que tardaron en los primeros pasos, pero ya que le agarraron el rollo, se nos fueron. Y muchos, pues nos ha tocado llevarlos mucho más de la mano. Creo que en todo este proceso ha sido muy interesante el acompañamiento que hemos logrado con nuestros autores para poder digitalizarlos a la vez que con muchos de nuestros clientes, para poder explicarles desde dos ámbitos. Por supuesto, desde el ámbito del conocedor, de los equipos de redes sociales que dominan esos temas, pero también muchas veces desde el ámbito, digamos, no en un sentido peyorativo, pero un poco desde
digamos, pues quizá la menos conocimiento, un poco la ignorancia, y lo digo no en un sentido peyorativo, de también esa visión fresca que nos provoca muchas veces el que menos sabe de redes sociales, aquel que no entiende tanto y que nos obliga a hacernos preguntas tan esenciales para mucha de la gente que también nos podría estar consumiendo o que eventualmente podría estar interesada por conocer el libro. En ese sentido, me parece que lo básico es tomar esa humildad digital, entender dónde está parado cada uno, entender el potencial de los autores, a dónde podemos llevarlos y efectivamente acompañarlos. Porque también, ojo, desde mi punto de vista, no todos los autores son digitalizables, que no la difusión de sus obras, lo cual siempre. Pero aquellos autores que por generación, por habilidad, por interés, no tienen ganas de meterse en el mundo digital, pues simplemente hay que buscar entonces esa otra alternativa. Cuando podemos trabajar con ellos, por ejemplo, a mí me encantó mucho cómo tantos autores se dieron a la tarea de crear contenidos justamente para conversar a sus audiencias y encontraron algo clave. Vivíamos, creo que hablando de abril, mayo, que no ha parado, pero vivíamos un momento con una incertidumbre tan grande sobre lo que nos iba a pasar, sobre lo que el mundo iba a devenir. Hoy día ya nos respondieron 2 o 3 preguntas las realidades, pero era tal el miedo que necesitábamos y tanta la lejanía de nuestros seres queridos que a mí me encantó cómo muchos autores lograron entender eso y crearon contenidos adecuados para conversar, para acercarse, para estar acompañando a la gente. Y creo que en esa primera etapa de la pandemia, si pudiéramos nombrarla, en esos primeros 3 meses, sucedieron cosas increíbles en términos de aquellos autores que descubrieron no solamente un lenguaje, sino que además fueron tan sensibles de percibir un sentir social y actuaron en consecuencia. Y creo que a nivel de todos los medios sociales, de las redes sociales, creo que eso es clave, no olvidar la empatía de lo que siente el otro y, por supuesto, la humildad digital de saber que todos estamos parados en diferentes puntos y aún así podemos acompañarnos. Hay un comentario que me interesa mucho explorar acá, que es el tema del librero. El tema en mercadeo, estamos hablando de social media, del Facebook Live, de contenidos, de audiencias, pero el librero juega un eje importantísimo en la comercialización de libros y a veces es olvidado en las estrategias. Y especialmente ahorita, en época de pandemia, ¿cuál es el papel que debe jugar el librero? Antes era para mí vital porque iniciaba el voz a voz de muchos de los libros, pero ahora, debido a los cierres, debido a que el tránsito ha bajado, ¿qué se ha pensado o replanteado a la hora de incluirlos en estas estrategias de marketing? Porque para mí ellos son vitales a la hora de generar esta diversidad de miradas y géneros y tratamientos de todos los temas que las editoriales tratan. ¿Qué me cuenta Margarita sobre el tema? Pues mira, Andrés, que para nosotros el librero nunca va a ser olvidado. Realmente tenemos clarísimo el rol que juega tan importante, el papel tan preponderante que tienen los libreros en toda la estrategia de valor del libro, que lo que nosotros hicimos dentro de esta readaptación, reinvención, todo lo que nos ha tocado evolucionar, lo que hicimos fue casi que lo mismo que hacemos con los autores, encontrar cómo podemos retomar esa cercanía que tenemos nosotros con los libreros y cómo el librero nos puede aportar en esa recomendación que le hacía a la persona en el punto de venta. Entonces, ¿qué tipo de estrategias estamos haciendo con ellos? Estamos haciendo videos el librero recomienda. Entonces, el librero de diferentes librerías graba un video recomendándonos un libro nuestro y se lo recomienda a nuestros lectores. Eso lo transmitimos nosotros en nuestras redes sociales. También hicimos la presentación de desayuno de novedades a los libreros con los premios, con los incentivos, con todo lo que hacíamos normalmente presencialmente, pero virtualmente, para poder presentarles a ellos directamente desde los mismos editores todo nuestro contenido
editorial, y que sean ellos también quienes nos refuercen a nosotros esos cambios de hábito, esos cambios de consumo. Les preguntamos frecuentemente qué están buscando, qué están leyendo, qué creen que el lector está cambiando. Entonces, para nosotros sigue teniendo siempre, independiente de lo que nos pase, el librero es fundamental en la cadena y jamás lo olvidaremos, y siempre estamos buscando estrategias para acercarnos a ellos, para llegar a ellos, y también les hemos llevado autores a ellos en las presentaciones para que puedan sentir esa cercanía. Por ejemplo, Diana Uribe acaba de presentarles su nuevo libro, Juan Gabriel Vázquez les acaba de presentar el libro también, Héctor Abad estuvo con ellos. Entonces, seguimos teniendo lo mismo, solo que en espacios diferentes. O sea, lo que tenemos que garantizar es que toda la cadena del libro se mantenga, independiente de si es presencial o virtual, logremos mantener esa cadena. Ese es el gran reto. Perfecto. Francisco, ¿qué nos comentas? ¿Cómo involucras al librero en el papel de tu distribución? Pues para nosotros el rol del librero es vital por dos razones. Uno, porque articula con el lector final nuestros contenidos. Y esto lo hemos visto justamente con la creación de clubes de lectura, que eso ha sido una manera en la cual hemos podido vincular al autor. Entonces crean un club de lectura de 3 semanas sobre un libro nuestro, y al final el autor va y responde también preguntas sobre pues que hayan surgido durante ese proceso. Y por otro lado nos retroalimenta sobre cuáles son, digamos, como las intenciones de compra que existen en el momento en su zona puntual. Y eso nos ayuda a definir, pues en estos momentos tan inciertos y no teniendo un músculo tan grande como el de otras editoriales, pues a seleccionar qué proyectos van a salir y cuáles no. Sí, entonces, para nosotros es absolutamente vital el rol del librero. Siempre he querido hacer como un concurso de los mejores libreros, ¿no? Debería ser una de las ideas para la Feria del Libro, de apoyar ese gremio que es la parte más débil y más importante de la cadena. María Elvira, ¿qué nos cuentas por el lado del librero y tus estrategias de comunicación y marketing? ¿Está en silencio? Bueno, ya me lo quité yo. Bueno, me encanta la pregunta. Creo que una de las mejores cosas que pasaron en la pandemia, más allá de darnos cuenta que nos podíamos reinventar, que somos muy creativos, que hacemos todo muy rápido, es que yo pasé de ser amiga de los libreros a ser pana. O sea, todos los días un librero me escribe, todos los días intercambiamos algún tipo de conversación. Entonces, eso todos los días lo valoro y lo agradezco muchísimo porque, como dijo Hugo, en marzo, abril, fueron momentos de mucha incertidumbre y entró a jugar un factor que no hemos profundizado y es muy importante que todos lo pongamos sobre la mesa, y es el factor económico. Nosotros en marzo, abril, creíamos, junto con otros amigos libreros, que nos estábamos jugando la subsistencia. O sea, obviamente no, y lo pongo así, pero era más o menos que hay que hacer cosas, y no solo de nosotros, sino de las librerías. La primera pregunta que nos hicimos fue, ¿de qué tiene, o sea, si salimos de esto, salimos todos bien parados? Y para que todos saliéramos bien parados, teníamos que estructurar estrategias que le permitieran a las librerías salir adelante. Entonces, una de las primeras estrategias que hicimos fue una campaña que se llama Que vivan las librerías. Que vivan las librerías fue una adaptación de una propuesta de Nórdica Libros en España, que lo que pretendía era que nosotros, como distribuidores, y las editoriales participantes en la actividad, que eran las editoriales universitarias, cedíamos un porcentaje del PVP del libro a los libros que se compraron en nuestra página web y los cedíamos a la librería que el lector escogiera. Esta campaña duró más o menos 2 meses y pues recolectamos los recursos y lo dividimos, y de hecho mucha gente donó plata o entregó el porcentaje de su compra
a nuestra librería en la Candelaria y nosotros dijimos, no, esto no tiene sentido, esta plata hay que rifarla entre muchos otros. Entonces, en términos estratégicos, esa fue un canal muy importante, esa estrategia que, bueno, la verdad tampoco fueron millones y millones y seguramente no iba a cambiar la realidad del COVID, pero sí era un grito diciendo, amigos, esto es para todos, tenemos que salir adelante todos juntos y solo hay una manera y es la solidaridad. Otra cosa muy importante fue que al principio, por esta misma angustia e incertidumbre, hubo diferentes editoriales en el mundo que empezaron a abrir sus catálogos, que empezaron a hacer unos descuentos altísimos y la verdad Siglo como distribuidor ni como editor ni como librería puede dar descuentos de ese tipo. No podemos, o sea, no tenemos el margen, no tenemos la maniobra, es imposible. O sea, hacer eso es arriesgar la estabilidad. Y dijimos, oiga, además de descuentos, ¿qué más necesitan los libreros? Esto después de muchas conversaciones con ellos, ¿no? Pues es que todo el mundo les dice que se tienen que reinventar, que tienen que pasar al mundo digital, pero nunca nadie les ha dicho que es una red social, que son las e-commerce, cómo se abre Google Business, WhatsApp Business, y nosotros dijimos, ok, no les damos descuentos, pero hagamos un curso gratuito para comercio digital solo para librerías. Bueno, el objetivo de las librerías lo hicimos abierto a todo el mundo, llegaron 89 personas de toda Latinoamérica que querían aprender a cómo se debía comercializar el libro, cómo traspasar esas experiencias de intercambio con el lector, de la librería a la parte digital. Eso fue top. Y de ahí en adelante, con esas dos estrategias, ya Siglo y los libreros nos volvimos inseparables y empezamos a transformar esos encuentros que hacíamos, también como lo decía Margarita, de reunirse, hablar con ellos, en encuentros con editores que nosotros distribuimos, pero más allá de contarles las novedades, decidimos armar ejes temáticas, ciclos temáticos de discusión. ¿Por qué? Porque finalmente Siglo, como les decía al principio, le apuesta a estrategias de circulación del pensamiento y la cultura. Entonces, más allá de decirles, oigan, estas son las novedades, era como, miren, cada editor les va a proponer unos libros que responden a preguntas clave que estamos viviendo hoy en día. El primer ciclo se llamó Volver a las librerías en compañía de los editores y fueron 8 editoriales de España, más la de nosotros, el Siglo del Hombre, conversando sobre cosas puntuales que nos aterraban durante la pandemia, acompañada de libros. Una experiencia divina, todavía ya les contaré el otro, y se empezaron a vincular no solo libreros, sino también gestores culturales, representantes de bibliotecas, nuevos editores colombianos. Fue exitosísimo, nos fue muy bien y dijimos, esto tiene que seguir porque siempre las grandes dudas del mundo van a seguir. Y creamos otro gran ciclo, principalmente para este tipo de públicos que les digo, libreros, que se llama Por una América Latina con libros y lectores. Igual, llamamos a 8 de las editoriales que nosotros distribuimos y les propusimos, oiga, tenemos este tema puntual, la gran pregunta es, ¿y ahora seguiremos siendo los mismos editores, distribuidores, gestores culturales? Y cada uno hizo una propuesta desde su editorial. Ya llevamos 4 eventos, son solo latinoamericanos en este caso, y todos los miércoles a las 7:30 de la mañana, horario pensado para libreros, nos reunimos a hablar de estos temas y de esos fondos editoriales. Entonces yo creo que todos los días, digo, lo mejor que me pudo pasar de la pandemia es que me dejó grandes amigos libreros. Pues me alegra muchísimo, me encantan todas esas estrategias que todos han planteado. Por último, Hugo, papel de librero para los Leones Indomables de Grupo Planeta. Oye, fíjate que... Quedan tantos descuentos, ¿no? Aprovecho para darte la puya. Dígame. Quedan tanto descuento, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? No me consta. Bueno. En todo caso, por supuesto, fíjate que yo creo que los libreros se han llevado, no sé si la más, pero seguramente a nivel industria, una de las partes más difíciles, donde por un lado pues vemos el desarrollo del e-commerce que existía a nivel de la industria, las estructuras mismas de las librerías, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, comparar una estructura robusta como lo puede ser Librería Nacional, ¿no? Como Lerner, de repente de estructuras mucho más centradas en una persona. Pensemos, por ejemplo, Árbol de Libros en Armenia, ¿no? A la batuta de Claudia Morales, por ejemplo. O de repente pensemos, no sé, en Pensamiento Escrito o en Abaco Libros. Es decir, alguna librería en Pasto, en Popayán, en Villavicencio.
a veces, por supuesto, vemos esta estructura, pero a veces es una o dos personas detrás. Creo que ahí ha sido clave para los libreros, y es un poco, aparte un poco de lo mucho que comentaba María Elvira, que además María Elvira dijo algo clave para mí en esta época que ha guiado también mucho el valor con el cual queremos acercarnos a los libreros, la solidaridad. Fíjate que una de las cosas como nosotros buscamos apoyar a los libreros, entendiendo las diferentes naturalezas y quizá dimensiones del alcance del trabajo que ellos podían lograr, tiene que ver con la democratización de los contenidos. Y me encanta hablar de democratización, no por una línea política de la cuarta transformación que vive México, sino auténticamente. Empezamos. No, auténticamente, porque realmente me gusta mucho pensar que una de las ventajas, digamos, o de los apoyos que puede dar una empresa como el Grupo Planeta, nuestros libreros, es la creación de contenidos. Creación de contenidos, como lo hemos mencionado en esta conversación, con alianzas, ¿no? Juntar a Mario Mendoza con Benito Taibo, juntar a Ángela Posada Swafford con un científico chileno, juntar, no sé, a Santiago Rojas con una tanatóloga mexicana. Lograr esas conversaciones entre países, entre personas de diferentes culturas, y eso es algo que podemos hacer como un grupo presente en toda América Latina, y pensar en que somos capaces de crear esos contenidos y democratizarlos para que todos nuestros libreros tengan acceso a ellos, porque hay algo clave que nosotros les hemos querido decir y repetir, es trabajen en sus comunidades. Ya los libreros naturalmente tenían un público cautivo, una serie de lectores quizás recurrentes, pero a nivel de redes sociales lo que les hemos querido decir es trabajen, fortalezcan, enriquezcan, mantengan a sus comunidades. Y creo que en estos meses muchos libreros han comprendido justamente en sus diferentes medidas y desde los diferentes lugares en los que estaban lo que significa ser comunidad. Nosotros mismos, y me encanta escuchar lo que escucho aquí, porque fíjate que esto, bueno, hiperpersonal, una de las cosas que siempre me ha enamorado de la industria editorial y que me dijeron hace muchos años cuando yo recién entraba también a este trabajo, que me decían, una vez que hueles la tinta, va a ser muy difícil que te alejes. Sin embargo, algo que me gusta mucho en la industria editorial tiene que ver con esta clave de lo que decía María Elvira, la solidaridad. Es decir, lo que somos todos nosotros, más allá de si somos competidores en la arena de la industria, si de repente somos competidores en temáticas por libros, que al final todos tenemos un mismo objetivo, que esos libros lleguen a los lectores. Y afortunadamente, en muchos sentidos, los lectores siempre preferirán buscar autores a buscar editoriales. Y creo que justamente esa gran fortuna nos dará siempre este mosaico plural y diverso que nos permitirá justamente llegar y encontrar cuál es el valor agregado que podemos dar cada uno. Y así como en Siglo del Hombre hicieron esta estrategia de acercarse y decir desde dónde podemos apoyar nosotros, bueno, creo que también a la vez Penguin o Caín Press han encontrado sus formas y por supuesto, pues yo, digamos, a la cabeza en Planeta, también de la mano con mi equipo, hemos encontrado esas formas para desde la solidaridad poder democratizar aquellos recursos que creemos ayudarán a los libreros a crear y enriquecer sus comunidades. Muchas gracias, Hugo. Ya estamos para terminar. Se nos quedan muchos temas en el tintero. Uno de los temas que exploraremos para otra charla es el papel del marketing y todo el tema estadístico a la hora de proponer proyectos editoriales, pero eso quedará para obviamente decir varias indirectas. Por otro lado, quiero mencionar que hay muchos comentarios y saludos. María Elvira, Libro Tinto, te dice que te acompañan, que están contigo. Qué lindo. Saludos de la red de bibliotecas municipales de Cuenca, Ecuador. Saludos de Diego Marcelo Ceferino, de Corrientes Argentinas. Hasta allá llega la fama de ustedes, por Dios, imagínense. Desde México, gracias por México. ¡Viva México! Emiliano Anzoldo, los fans de Hugo, por Dios. ¿Qué tal, Muy necesario organizarse para salir adelante con la edición independiente.
de libros necesarios. Creo que este comentario va más para los de catálogos independientes que hacen un gran trabajo a diario. Los grandes grupos logran llegar a librerías y a sus libreros, no solamente con estrategias digitales, sino también con una constante presencia y conversación personal. Librería Lerner, ahí está. De acuerdo, completamente de acuerdo. Librería Lerner y obviamente Juan. Bueno, no siendo más, pues les agradezco por su participación. Como dije, espero que estos encuentros se repitan. Ya desde CERLAC les propongo hacer una segunda parte para hablar de muchos temas que se quedaron fuera de la mesa. Muchas gracias por todo. Buenísimo. Muchísimas gracias a todos. Muy interesante, súper enriquecedor, y muchas gracias a todos los que estuvieron presentes con nosotros en todo lo que les podamos aportar. Aquí estamos para poner a crecer la lectura en Colombia, que es nuestro principal reto. Vale, espero que el encuentro lo hagamos el viernes por la tarde aquí en la casa estudio del CERLAC y hay buenísimo. un DJ, Francisco, a poner buena música. Con Guado y todo, por favor. Buenísimo. Los gin tonics los invito yo. No, excelente, listo, confirmado. ¿Listo? Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Dale un abrazo a todos. Cuídense mucho.